Esa letrita que tiene, Dios mío. Ay, no, yo no puedo. Es que a mí me gusta que todo quede en una sola página, entonces la ajusto. Yo también. ¿Ves? Mira. A ver, Muchas ganas, no, ¿no? con mi... ¿Ves? Y todo eso. Todos los 26 días No, están me da el acá. ataque. No, ¿con qué la veo? El día 26. Y yo les comparto a mis amigas de Lima. Bueno, vamos a orar. Buenas noches. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche y por el tiempo que vamos a aprovechar ahora para estudiar tu palabra. Que sea tu palabra que nos hable. Que sea tu espíritu que nos enseñe. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, nos vamos a Juan, al capítulo 3. Vamos a... Saquen esta hojita que les di la vez pasada para repasar. Capítulo 3 de Juan. Ay, carajita. Compren sus piones para que tengan las hojas guardadas. escuchando. archivadas. Puedes poner ¿Qué en mute. escribiste? Puedes poner en mute para que no suene. Para que no suene. El 3. ¿Ya? ¿Ya lo tienen? Ese es. Esa la tengo a ver. Ese es. ¿No? Ya, ok. Entonces recuerda que estamos hablando de este pasaje desde el versículo 10 hasta el versículo 21 y que tenía 5 partes, ¿no es cierto? Que empezamos la primera parte con una exhortación que le daba Jesús a ellos. ¿Cómo es posible que tú seas maestro Claro. y no sepas esto? ¿No? Además, nosotros estamos dando testimonio y ustedes no reciben nuestro testimonio. Y por último, si las cosas terrenales no las creen, menos van a creer a celestiales. O sea, una exhortación que Jesús le da a ellos. La segunda parte es el versículo 13, donde Jesús se identifica como el Mesías. Yo soy el enviado de Dios, el Mesías, cuando dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿no? Y la serie de expresiones que Jesús está diciendo acá es para decirles con claridad, yo soy el Mesías. Nadie subió al cielo sino el que descendió. O sea, yo he descendido. ¿De dónde he venido? Yo he venido del cielo. De la eternidad. Soy el Hijo del Hombre porque tengo naturaleza humana, pero asimismo estoy en el cielo. O sea, estoy en Trinidad, compartiendo la Trinidad en la presencia de Dios. Entonces, el versículo 13 lo hemos visto como la definición de Jesús para decirle yo soy el Mesías. Y luego versículos 14 y 15 era el ejemplo de la serpiente. Esa serpiente de Moisés, que se levanta una serpiente en el desierto, cuando el pueblo estaba muriendo por esa plaga, por su rebeldía. Y entonces cuando Moisés clama por el pueblo, entonces Dios le dice, levanta una serpiente, ahí en una estaca, ¿no? Y el que mire a esa serpiente será salvo. Y era una manera, en cierta manera, de ilustrar que había que mirar a Jesús para ser salvo, ¿verdad? Claro. Y nos quedamos en el versículo 15, que es la parte 3. Ahora vamos a entrar a la parte 4, que es realmente una de las partes más interesantes que hay en la Biblia, porque es el versículo, creo que es el versículo más conocido de todos. Juan 3:16. Juan 3:16. Cuando uno conoce la Biblia, reconoces inmediatamente que este texto es uno de los textos más importantes. El que es ignorante de la Biblia, de repente no lo conoce. Eso pasó con Ramírez, Martínez Morosini, El periodista. El periodista, entrevistador, Narrador de... narrador en el Campeonato Mundial de Fútbol de México 70, ¿no? En esa época, en México 70 o México, bueno, un campeonato. Sí, en México 70. Él tenía que estar diciendo, y alguien puso un cartel en medio del público, un cartelazo que decía Juan 3:16. Y entonces escucho a Martínez Morosini decir,
Mira, ve, qué interesante. Alguien está esperando a Juan a las 3:16. Ay, qué borro. Una ignorancia total de la Biblia, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas nunca han leído la Biblia. Así es. Así que vamos a leer versículos 16 al 18, que tiene que ver con poner los ojos en Jesús. Empieza por creer en el Hijo de Dios. Vamos a leer Juan 3:16 al 18. Léelo, Isabel, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Y vamos a repetir el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Es como una explicación, ¿no? Del 15. Sí, Del 16, perdón. El 17 y el 18 es una explicación sí. del Claro. 16. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, Solitos. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando yo leo este texto, vienen a mí una serie de preguntas. Uno, ¿por qué lo dio? ¿No? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. ¿Por qué lo envió? O sea, ¿por qué lo dio? ¿Por qué lo envió? ¿Qué era tan importante para la humanidad como para entregar a su propio Hijo a una muerte segura? El versículo 18 es fuertísimo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es tan trascendental lo que hizo Cristo que solo con el hecho de no creer uno ya es condenado? Solo por el hecho de no creer. No se está hablando de matar, asesinar, robar, Simplemente no violar. creer. Simplemente el hecho de no creer ya te condenas. Claro, esa es la respuesta a la gente que dice, pero yo soy buena, no hago mal a nadie. Claro. No le hago mal a nadie. ¿Por qué no creer me cierra el acceso a la vida eterna? O sea, esas preguntas vienen inmediatamente cuando lees este texto, ¿no? Ahora, para entender Juan 3:16, tenemos que entender las siguientes cosas. Creo que Juan 3:16 y Juan 14:6 son los pasajes más conocidos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, vamos entonces a entenderla y voy a explicarles, porque esta es una manera muy simple de evangelizar. Cuando Chantal decía, ahora qué le digo, cómo le digo, etcétera, muchos cristianos no saben. Cuando estábamos en el IVA, estábamos estudiando en el IVA, estamos en primer año, Instituto Bíblico Alianza, en el Instituto Bíblico de la Alianza, y teníamos como profesor al pastor Chávez. Pipi. Y entonces el pastor Pepe pregunta en clase lo siguiente. Dice, ¿qué haces si te encuentras en la calle con una persona que tú le has hablado o alguien le ha hablado o de alguna manera la persona te dice, yo quiero conocer al Señor? ¿Qué haces? Y estamos hablando de todos éramos estudiantes
que nos estábamos preparando para ser pastores. Claro. Aunque la respuesta parecería ser absolutamente obvia, los estudiantes del seminario contestaron de la siguiente manera. Lo llevo el domingo a la iglesia para que escuche la prédica en la noche, que es una prédica evangelística. Otros dijeron, inmediatamente saco una cita con el pastor para que hable con el pastor. Otro contestó, dijo, tengo un folleto y le llevo el folleto, le entrego el folleto para que lo lea. Yo no salía de mi asombro. Yo decía, no puede ser, ¿me entiendes? No puede ser que estas personas que están estudiando para ser pastores no tengan noción de cómo llevar a una persona a los pies de Cristo, ¿no? Por último, Norbert Clemens, que era un suizo que estudiaba en la clase con nosotros, agarra y dice, me pongo a orar con él. Oro con él y le digo, invite al Señor a su corazón. Y ya está. Y entonces el pastor Peppers dijo, es correcto, lo que dice Clemens es correcto. Y en mi cabeza decía, no puedo creer. Muchísima gente no tiene ni idea de cómo llevar a una persona a los pies de Cristo, o no sabe cómo explicar el Evangelio. Y el Evangelio es muy simple. Situación, solución, apropiación. Situación, solución, apropiación. Es así de simple. Si tú estás hablando con una persona y quieres evangelizar a una persona, recuerda estos tres pasos. Situación, solución, apropiación. ¿Qué cosa es situación? Hay que entender cuál es la situación de los seres humanos delante de Dios que no han conocido a Cristo. Hay que entender cuál es la perspectiva que Dios tiene de los seres humanos que no tienen a Cristo, ¿no? No es que no hay gente, hay algunos buenitos, otros medios malitos, otros más malitos que otros. Delante de los ojos de Dios hay una situación que es la situación de pecado que hemos hablado antes, ¿no? Vamos a leer este pasaje de Efesios, capítulo 2. Sí, Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3. Sí, por favor. Dice, y Él os dio vida a todos cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien. El pasaje que hemos mencionado, para repetirlo, porque lo hemos estudiado con ustedes, solamente para repetirlo, dice el versículo 1, Él os dio vida, ¿qué significa? Que estamos muertos. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, vivir en delitos y pecados te mata. Te mata, ¿no? Nadie vive en pecado y vive delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios estás muerto. Eres un cadáver caminando. Por más bondadoso que quieras ser, y obras sociales, y ayudar al prójimo, y rescatar a los pobres, delante de Dios, si tú estás en pecado, estás muerto, ¿no? Luego el texto continúa diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Que es la costumbre, seguimos el modelo que el mundo nos da. Vestimos como el mundo quiere que vistamos, hablamos como el mundo quiere que hablemos, y sobre todo, pecamos como el mundo quiere que pequemos. Luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, porque
estamos sujetos en una esclavitud al diablo que la Biblia menciona, que le llama Satanás o el diablo, el acusador, el engañador. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nos llama ahora hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nuestra carne nos gobierna, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, delante de los ojos de Dios, una persona sin Cristo hay que entenderlo bien. Estamos muertos, seguimos la corriente de este mundo, estamos bajo la potestad del diablo, Hacemos lo que el mundo quiere. hacemos lo que el mundo quiere, hacemos lo que la carne quiere, ¿no? Somos llamados hijos de desobediencia, somos llamados hijos de ira. O sea, esa es la situación delante de los ojos de Dios. Obviamente, el mundo cuando lea esto, cuando gente que no es cristiana lee esto, se horroriza, ¿no? ¿Por qué? Por la soberbia, el orgullo de la gente que no quieren ser llamados de esta manera. Ahora todo el mundo hay que tratarlo bonito, porque todo el mundo se ofende, ¿no? Que si hay uno que está apareciendo en la internet, hay un grupito de gente que aparecen y que pasa un muchacho y que le piden que tome una foto, ¿han visto eso? Ah, sí. Entonces le piden que tome una foto, entonces el muchacho le dice, va a tomar una foto, y entonces él comienza a decir, ok, a ver, júntense un poquito para tomar la foto, y luego comienza a decir algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, a ver, digan cheese, no. Y entonces la gente comienza a preguntar, ¿por qué vamos a decir cheese? No, y cada cosa que él dice, bueno, a ver, pónganse los hombres para acá, tú eres racista, tú eres machista, tú eres o sea, cada cosa le critican, porque hoy en día el mundo está súper sensible. No hay que educar a los niños. ¿Por qué? Se trauman los niños, ¿eh? En nuestra época nos quitaban el trauma a chancletazos, así es simple, ¿no? Mi mamita nunca, mi mamá nos pegaba con un pañuelo. Con un pañuelo nos pegaba mi mamá. O sea, jamás nos iba a doler, pero Un palo. pero mi abuela sí era brava. Entonces, hay que entender la situación delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios, esto es lo que Dios piensa sobre la gente que no tiene a Cristo. ¿Okay? Vamos adelante. ¿Cuál es la solución? O sea, la situación es: nacemos en pecado, separados de Dios. Somos esclavos de esa fuerza que me obliga a pecar. El diablo tiene el control de mi vida y por lo tanto me espera condenación eterna. Así de simple. Esa es la situación de los hombres. Tú te vas a encontrar con filósofos, científicos, ingenieros, médicos, y todo el mundo te va a tratar de contradecir este concepto. La realidad, a la luz de la Biblia, es esa. Esa es la situación. Muy bien. Entonces, situación. Vamos a la solución. Operación rescate. ¿No es cierto? Cuando te estás ahogando, no te puedes rescatar a ti mismo. Si te estás ahogando, no te jalas, ¿no es cierto? Necesitas que alguien venga a rescatarte. Pero Dios no podía sacrificar a alguien, aunque sea por amor. Sería injusto. Yo no puedo sacrificar a una persona para salvar a otro, porque sería injusto. Por eso es que la única opción era que Él mismo se encarnara. Y cuando hablamos de Jesucristo, nosotros debemos entender que es tan importante la doctrina de la Trinidad.
La doctrina de la Trinidad. Sin la doctrina de la Trinidad, la obra de Cristo en la cruz es una injusticia. Porque estaría sacrificando a un hijo inocente. Por cualquier cosa, por ser el que sea, por el motivo que sea, no tenía derecho a sacrificar a una persona por otro. Pero la Trinidad nos permite entender Él mismo se sacrificó. que Él mismo se vistió de hombre, asumiendo la función de hijo como parte de la Trinidad. Entonces, cuando decimos que entregó a su hijo, estamos diciendo que se entregó a sí mismo. Él mismo Se se entregó a sí mismo. transformó. Claro. Y entonces empezó la operación rescate, ¿no es cierto? Viniendo a la tierra a pagar el precio del rescate. Esa palabrita, pagar el precio del rescate, significa redención. Significa redención. Vamos a leer Romanos 6:23 para ver cuál era el precio que había que pagar. Romanos 6:23. ¿6:23? 6:23. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien. Entonces, la situación del hombre es clara. Empieza Operación Rescate. Operación Rescate significa, tengo que venir a pagar el precio del rescate. ¿Cuál es el precio? La vida misma. La vida misma, la muerte. ¿No es cierto? La paga del pecado es la muerte. Muy bien. Entonces, en esa Operación Rescate hay un precio. Y es que tiene que morir el pecador. Muerto el pero, se acabó la rabia. Muerto el pecador, se termina el pecado. Vamos a usar la lógica. Entonces, ¿qué alternativa había? La única alternativa era la muerte sustitutiva. La muerte sustitutiva. Uno paga por otro. Entonces, Cristo en la cruz cargó y pagó por mis pecados. ¿De acuerdo? Tratemos de entender lo siguiente. Cristo viene a rescatarnos desde afuera, desde el cielo, porque el hombre no puede rescatarse a sí mismo. Claro. Primera de Corintios 15:3. Rosa. Primera de Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Perfecto. Entonces la muerte es sustitutiva. Pero la muerte de Cristo en la cruz no solamente paga por mis pecados, sino que también obtiene libertad. Al comprarme, al pagar el precio del rescate, Te sacó de la esclavitud. me sacó de la esclavitud. ¿No es cierto? Por favor, para repetir eso. Al pagar por mis pecados en la cruz, no solamente me pagó por mis pecados, sino que también me liberó, me sacó de la esclavitud Del al pecado. pecado en la cual yo estaba. Bien. Y paga por mis pecados, me libera de la esclavitud, me libera de la condenación que me esperaba. Vamos a leer Romanos 5:18. Romanos 5:18. Así,
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por uno vino la condenación Por uno vino la y por otro vino la justificación, ¿no? Y Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice, y que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la situación del hombre, dijimos lo siguiente: nace en pecado y esa situación de pecado lo hace pecar. Además, el diablo tiene el control y además lo espera la condenación. Y lo que hizo Cristo en la cruz disuelve, destruye De un estado a otro. todas estas 4 situaciones, ¿no? Perdona nuestros pecados, nos libera del pecado, nos libera de la esclavitud al diablo y nos libera de la condenación que nos esperaba. O sea, todo ocurre en la cruz. La cruz de Cristo, por eso es que Dios lo envía. Dios envía a Cristo a morir en la cruz, porque esa era la solución para la situación del hombre. ¿Me tienen eso en claro? ¿Me van entendiendo? Sí. Muy Murió bien. por nuestros pecados, pagó por mis pecados, me liberó de la esclavitud del pecado y no les liberó de la condenación. Y de la esclavitud del diablo. O sea, disuelve la situación de pecado. Muy bien. Esa es la solución. Entonces, Era del diablo. piensen en esta situación. El hombre tiene una situación y toda la solución está ¿en dónde? ¿Dónde está toda la solución que el hombre necesita para su situación? Creer En la cruz. Nada más. O sea, todo lo que hizo Creer en la Cristo, obra de Cristo en la cruz. ¿me entiendes? Todo lo que hizo Cristo en la cruz es lo que trae la solución a mi vida. Por eso, lo único que puedo hacer es creer. Es apropiarme de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso el texto dice que el que cree no es condenado Y el que no y el cree- que no cree ya ha sido condenado. Porque no se trata de qué cosas puedo hacer yo para llegar al cielo. Se trata de todo lo que Cristo hizo en la cruz, que es lo que es la solución para mi vida. Ahora, entonces, situación, solución, Ahora viene apropiación, simplemente, ¿no? Hay que entender que somos seres humanos creados por Dios, a la imagen de Dios, ¿no es cierto? Y creados para Dios. La única manera de relacionarnos con un Dios al que no vemos es por medio de la fe, ¿no? Por eso el ser humano cree permanentemente, porque el creer es parte de nuestra naturaleza. O sea, no es que hacemos un gran esfuerzo por creer. Todos creemos en forma natural, todo el tiempo. En algo. Exacto, En ¿no? algo puede ser equivocado también. Sí, sí, claro. Puede ser Pero, por ejemplo, Chantal, Sí, ¿cómo se llama tu mamá? Rosa, ¿Por qué? porque así le pusieron. ¿Es tu mamá? Sí, claro. ¿Cómo sabes? Porque mi mamá. Soy tu hija, ¿no? Aparentemente. ¿Entiendes? No O estoy sea, segura. Por fe, por fe. Tú no Así viste. me dijeron, No pues, debiste ¿no? nacer. claro, cuando tú naciste, no es que marcaste a tu madre para reconocerla después. O sea, toda tu vida has vivido creyendo que tu mamá es tu mamá. Y no lo pones en duda, ¿no es cierto?
y nadie lo pone en duda. O sea, todo el mundo cree que mi mamá, pues, claro, hay algunos casos medio raros donde descubren que no es la mamá, o más fácil que no es el papá, o sea, de repente, ¿no? Pero notan, creer es absolutamente natural. O sea, en ningún momento tú dudas, tú, Porque te lo han dicho. porque te lo han dicho, ¿no sé? Pero, No, la pregunta es, por ejemplo, si Chantal es tu hija, Claro, ¿cómo sabes? porque yo la vi cuando nació. ¿Y si me cambiaron en el hospital? No había forma. Yo estaba ahí despierta todavía. ¿No es cierto? Hay un margen de probabilidades de que hubiera habido un error o algo así. Que Pero cambian a los gemelos. no importa, que vivimos toda la vida creyendo que son nuestros hijos y los amamos como nuestros hijos y ya está, ¿no es cierto? Nuestros hermanos, ¿son nuestros hermanos? Ahí la cosa más complicada. ¿Me entiendes? El mío sí, porque se o sea que si todos creemos naturalmente, si todos creemos que es por naturaleza, Ahora con el ADN, viene Ahora la ya puede tener la creencia. certeza. Entonces, ¿en dónde dista Cuando, la creencia en Dios? Que o es sea, la a verdad. lo que voy es esto, estamos ¿no? viendo un montón. De cuando la gente habla acerca de creer, habla como si fuera una cosa, como si fuera algo extraño, como si fuera algo religioso, ¿no? El creer como si fuera algo místico, ¿no? De algunas personas. Mentira, todo el mundo cree todo el tiempo. Hasta el ateo cree. Hasta el ateo cree. ateo cree. Cree que no hay Dios. Cree que no cree. Cree que no hay Dios. Que Esa no es hay Dios. la idea, Ajá. ¿no? Pero básicamente todo el mundo cree. En algo. Tú te levantas en la mañana, yo me levanto en la mañana, vamos a ir la llevo a Lucita a la estación de tren. Entonces cuando me subo al auto, yo creo que va a encender y por eso aprieto el botón. Y no me pongo a revisar el motor a ver si funciona o no funciona. O sea, yo creo... ¿Y por qué salimos justo a la hora? Porque se supone que el tren llega en punto. ¿No? Y entonces, ¿por qué no salimos 20 minutos antes en caso de que el auto no prendiera? No lo hacemos, pues salimos con la justa porque creemos que el auto va a prender, ¿no es cierto? Estamos de viaje, nos fuimos a una conferencia en Estocolmo con Tania, Mónica, Gabriela y Elki. Y entonces, entre que estamos en la conferencia, empezaba a las 10 de la mañana, estamos todo el día, ¿no? Etcétera, etcétera, pero a la hora de salir tomamos desayuno juntos, ¿no? Y las bromas, y nos bromeamos, y había unos chistes y todo lo demás. Y entre bromas y bromas, Mónica llega, se sienta a mi costado y se sirve un café, ¿no? Y entonces Gabriela se está demorando, él que está demorando, y entonces yo le digo, Mónica, corre, vamos a llegar tarde, apúrate, llámalas. Entonces la Mónica parte de la carrera para llamarlas para que bajen rápido, porque ya se nos iba el auto, ¿no? Porque teníamos un auto que nos llevaba. Y entonces veo el café de Mónica y la tentación fue grande. Y entonces había una botellita con sal y le meto como 3 cucharadas de sal y se la revuelvo y todo el mundo ya, y comienzan a llegar tarde porque se lleva el bus. Ya vamos. Y entonces yo le digo a Mónica, rápido así, sal de frente del café, ¿no? Y la Moniquita va así, agarra su café y se lo traga. Y yo me empiezo a matar de risa. ¿Por qué hizo eso ella? Tenía Porque ella confiaba, creía en mí. Ahora, No hay que creer. Pues solo cuando está predicando. es que todo el tiempo estamos creyendo. Cuando me siento en la silla, sé que me va a soportar el peso, por eso me siento. O sea, lo que quiero que entendamos es esto, para que la próxima vez que ustedes discutan con alguien, es así de simple. El creer no es algo de los religiosos o de los que súper creyentes. El creer es algo absolutamente natural. Nosotros respiramos, nosotros creemos todo el tiempo. Te subes al tren porque sabes que va a ir en esa ruta. No te subes al bus porque va por esa ruta. Porque sabes. ¿Por qué? Porque crees. ¿Puede cambiar la ruta? Sí. ¿Puede haber un atolladero y el tren se para? Sí. Pero ¿por qué te subiste al tren? Porque crees. Todo el tiempo crees. Es ¿no sé? naturaleza humana creer. Así es, ¿no? en algo o en alguien. Es más, la naturaleza humana es capaz de creer lo imposible o lo increíble. Hasta los ateos ejercen fe permanentemente. Si alguno de ustedes ha estudiado la historia del Big Bang, esta teoría científica La gran explosión. que todo el mundo da por sentado,
la analizan objetivamente y con el cerebro abierto, ustedes tienen que llegar a una conclusión. Es una estupidez. O sea, si ustedes tienen el cerebro abierto, si ustedes analizan con una mente fría lo que nos quieren enseñar, o la última... Hay que tener más fe en pensar que una explosión hizo todo el Pero universo. ustedes entienden, no sé si saben lo que es el Big Bang. Sí, sí, claro. El Big Bang es la explosión de un punto de energía que en un microsegundo, escuchen lo que estoy diciendo, en un ni siquiera un segundo, porque un segundo es esto, es un segundo, microsegundo, entonces la milésima parte de ese tiempo explotó y se produjo el universo completo. Ajá, ya, claro. Hay que tener más fe en eso. Esa es la teoría, Que Dios esa es la hizo teoría. en 7 días. Y te dicen que las leyes físicas que rigen el universo no existían. ¿Por qué? Porque es obvio. Porque si una partícula está compacta, solamente una fuerza exterior puede hacerla cambiar de posición o puede hacerla cambiar de estado. Pero si esta partícula estuvo ahí, ¿Y quién creó esa partícula? ¿y quién creó esa partícula? Te vas hasta la eternidad, ¿no es cierto? Entonces, o la última, que dice, por ejemplo, el que se murió, Hawkins, ¿no? que escribió su libro, ¿no? Él dice literalmente en su libro que el universo salió de la nada. Así es, de la nada. O sea, no había nada. Y de Nada. la nada salió. De la nada salió todo. Entonces, cuando escribió su libro, todo el mundo comenzó a decir, y tienes a los científicos babeando delante de una conferencia así. ¡Wow! Impresión, qué inteligentísimo. Y yo escribí un artículo cuando me mandaron eso, yo escribí un artículo y se los mandé, ¿no? Yo le dije, cuando yo fui a la universidad me enseñaron a pensar. Y me dijeron que si una persona era científica tenía que pensar, tenías que cuestionarte y preguntarte. Y lo que ustedes me están diciendo es que del cero absoluto, de la nada, de la inexistencia, del cero, de repente se produjo solito y de nada, se produjo el universo completo. O sea, tengo que ser bien tonto para creer. Pero la gente lo cree. La gente cree que imágenes de yeso te hacen milagros. La gente cree que una pata de conejo te trae buena suerte. La gente te cree, la gente el cree. gato negro que se te cruza, no sé qué. Einstein. Para que vean ustedes. Creo que Einstein, yo había leído que él creía que Dios había hecho el mundo. Ah, sí. Sí, Einstein. Sí, sí. Ajá. Entonces, y la gente es capaz de creer las cosas más inverosímiles. Inverosímiles. La gente es capaz de creer las cosas más absurdas. Más absurdas, ¿no? Entonces, tú dices, ¿por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de creer. Entonces, si todos creemos en forma natural, y es más, tenemos la capacidad de creer en lo imposible, en lo increíble, entonces la pregunta es muy simple. La pregunta es simplemente, ¿en qué escoges creer? Claro. Es decir, ¿en qué estoy dispuesto a creer? ¿Por qué? Porque cuando yo determine en qué voy a creer, eso va a regir mi vida, va a establecer la forma de educar a mis hijos, va a establecer la forma de tratar a mi esposa, va a establecer mi estabilidad emocional en la adversidad, va a traerme seguridad y paz cuando hayan problemas, voy a establecer objetivos en mi vida de acuerdo a lo que creo, porque yo tengo que escoger en qué voy a creer, pero tengo que escoger realmente algo lógico y algo que me dé la seguridad, ¿no? Por ejemplo, si estoy en medio de un tiroteo, de una balacera, y necesito protegerme, No te vas y a salir entonces, corriendo. Te tiras al piso. no, entonces yo estoy convencidísimo de que detrás de ese arbolito
me voy a esconder bien, Especialmente que tú. nadie me va a ver. Y que si me disparan, no me va a pasar nada. Entonces, porque la gente te dice, lo importante es creer, te dice. Lo importante es tener fe. ¿Es así? No. ¿En qué? Lo importante es tener fe en lo correcto. Correcto. No basta tener fe, porque yo puedo tener fe en que ese arbolito me va a tapar, no me va a tapar nada. Por más que yo esté convencido y ande con mi arbolito por ahí, no me voy a ocultar de Vamos a nada. mostrar el arbolito. El arbolito, sí. Si este arbolito te va a tapar. Claro. Claro. Entonces, si yo ando con mi arbolito, entonces, pero yo estoy convencido, porque tengo fe. Yo tengo fe de que el arbolito me va a tapar. Tápate. ¿No? Entonces, Que era la mata de afuera. entonces estoy andando con mi arbolito. Entonces es un absurdo, pues es un ridículo, ¿no es cierto? Es por eso que la gente tiene que evaluar su fe, si es lo que vale, si estás creyendo lo que es correcto. Entonces, pero si yo digo, no, estoy en medio de una balacera y necesito esconderme y me escondo detrás de un muro de piedra, entonces estoy ejerciendo una fe correcta, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, si Jesucristo y su obra en la cruz es lo único que trae solución a mi problema, entonces yo debo creer en Jesucristo, porque es la única alternativa que tengo de salvación. ¿Eh? ¿Y qué significa creer en Jesucristo? Y aquí vamos, esto es importante. Creer tiene 3 connotaciones. Primero, creo en tus palabras. Cuando yo voy al médico, si el médico me da un diagnóstico, si no le creo, no me tomo la pastilla. Solo si creemos en lo que el médico nos ha dicho, seguiremos las instrucciones. Si no creo en lo que Dios dice en su palabra, ¿cómo puedo seguir el tratamiento que cura mi alma? Por eso dicen que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No dice creyó Abraham en Dios. Sino a. Le creyó a Dios, creyó en las palabras que Dios le estaba diciendo. Eso le contó por justicia. Creer en las palabras de Dios. Y entonces, ¿cómo creo en Jesucristo? Creo en lo que Jesucristo dice en su palabra. Entonces, cuando leo su palabra y Jesucristo me dice algo, entonces le creo. Escudriñad las escrituras porque ellos dan testimonio de mí. Le creo. Entonces escudriño las escrituras. ¿No es cierto? Segundo, no solamente creo en sus palabras. Segundo, creo en ti y por eso te voy a seguir. Porque necesito que tú me guíes en el camino. ¿Eh? Creo en él, en todo caso. Creo en él y por eso lo sigo. Sigo sus instrucciones. Si estoy para entrar en la selva del Perú, y ustedes saben que en la selva del Perú, cuando tú te metes en cualquier selva, te metes a cierta distancia, el sonido del agua se convierte en un sonido circular, es decir, ya no sabes dónde está el río. Si estás en la selva, para no perderte, llega el agua y sigue el agua, ¿no? Camina junto al agua, porque ahí vas a encontrar las aldeas que están junto al agua. Pero si te metes y te alejas y no conoces el camino, después de cierta distancia, el eco del agua, ya no sabes por dónde es el agua, ¿no? Entonces se te paran delante muchas personas y te dicen, yo te puedo sacar de acá. ¿A quién vas a seguir? Al que tú crees. Cuando tú crees en alguien, a ese sigues. Y eso es lo que Jesucristo te está diciendo. ¿Vas a creer en mí? Me tienes que seguir. Si no me sigues, es porque no crees en mí. ¿De acuerdo? O sea, yo creo en su palabra y yo lo sigo. Porque si no lo sigo, si yo sigo haciendo lo que a mí se me antoja, lo que me da la gana, no estoy demostrando que creo en él.
Y si no creo en Él, no hay vida eterna, pues. Así de simple. Hablamos con mi esposa en el auto de que va a ser triste aquel día en que lleguemos y que frente a Jesucristo mucha gente le diga Señor, Señor, y Jesucristo le diga nunca los conocí. ¿Entendieron eso? Nunca los conocí. ¿Ah? Así es. ¿Por qué? Porque mucha gente que dice que está siguiendo a Jesucristo y no lo De sigue. boca nomás. No lo sigue, lo siguen de boca. Una fórmula, un decir nada más. Claro. Una... Y la tercera cosa de creer significa que yo realmente creo cuando estoy dispuesto a poner mi vida en sus manos. Cuando realmente estoy dispuesto a poner mi vida en sus manos. ¿Recuerdan la ilustración que les hice sobre ese trapecista que cruzó los 2 edificios en Chicago. Chicago? Tú solamente crees cuando estás dispuesto a poner tu vida en sus manos. Si tú no pones tu vida en sus manos, significa que no crees. Y si no crees, no hay vida eterna, pues. No hay. Simplemente. O sea, ya uno No entiendes. ¿qué parte me entiende, no? Entonces, creo en sus palabras, sigo sus pisadas, pongo mi vida en sus manos. Esa persona cree. Esa persona que ha creído tiene vida eterna. Si una de estas 3 cosas no hay en nuestras vidas, es que no he creído. Si no he creído, no hay vida eterna. Más claro, no canta el agua. El gallo. El gallo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a leer de nuevo Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera, entonces, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Ahora, les he preparado estas hojitas. Regalo de Navidad para el estudio. Un pioner. Un pioner. Sí, yo ya tengo mi pioner mañana. que Yo tengo todas mis tiempo. hojitas ahí puestas así, pero tengo que... Hay un pioner para... y un perforador. Ahí está, de regalo de Navidad, pidan eso, pídense un pioncito, un pioncito para... Ahí está, qué bonito. ¿Ya? Entonces, Lo vamos a poner en comentarios. Eso lo vamos a juntar en bueno. comentarios. Entonces, en la columna izquierda, acá, Dios ama al mundo, y entonces he puesto algunos versículos para que ustedes los lean, donde se habla del amor de Dios hacia nosotros. ¿Y por qué Dios hizo todo esto? Era por amor. Dios dio, Dios envió a su Hijo. Y a este lado tenemos al hombre, que el hombre debe creer. ¿No? En el versículo 16, acá, nos dice que el que cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y en el versículo 17 dice que el que cree no se condena, Si no tienes salvación. Pero el que sino no que cree, obtiene salvación, ¿no es cierto? Y en esta parte de acá, estos versículos de aquí, son versículos que hablan de la vida eterna en Cristo Jesús. Al medio van a encontrar las preguntas que hice al principio. ¿Por qué lo dio? ¿Por qué lo envió? Pero ahora ustedes ya están en capacidad de responderlos, ¿no? Una última cosa más. ¿Qué cosa es vida eterna?
Es simple, ¿no? La vida, nuestras vidas, tienen tres matices o tres dimensiones, vamos a decirlo así. Tiene tres conceptos, ¿no? El primero es la vida biológica, cuando nacemos, ¿no? Nacemos. Entonces, en el momento de la concepción, a partir de ese momento ya tenemos vida biológica. Pero también cuando hablamos de vida, hablamos de vida en plenitud. ¿Qué cosa es eso? Cuando disfrutas de la vida. Cuando la gente no te dice, ay, mi vida es un calvario. No, no. Cuando la gente te dice, yo disfruto de la vida, ¿no es cierto? Y no se trata de lo que tienes, ¿no? No se trata de la plata que tienes, sino se trata de realmente vivir la vida, disfrutar la vida. Yo el otro día estaba... ¿Ah? De cosas sencillas. Yo no entiendo por qué a la gente le gusta complicarse la existencia, ¿no? El otro día escuchaba un pensamiento de un hombre que tenía cáncer, que tuvo cáncer, y Dios intervino y lo sanó, le quitó el cáncer. Y luego él lo entrevistan en la iglesia y él estaba trabajando en la iglesia, y hay siempre pues en la iglesia hay gente que se ofende, gente que ya no quiere venir porque el otro le miró con el ojo izquierdo y el otro lo saludó con el meñique y entonces ya no vengo a la iglesia, porque la iglesia no hay amor en la iglesia, ¿no? Es inmadurez. No les importa si hay palabra de Dios, si hay comunión, hay alabanza, no hay nada. Entonces me miraron mal, me rascaron la oreja, ya no quiero venir a la iglesia porque esta iglesia son malos y carnales y todo. Y le preguntan a él y él dice, ¿saben qué? Yo he sido salvado del cáncer, es decir, Dios intervino en mi vida y me sanó del cáncer. ¿Ya? Yo estaba para morirme y Dios me salvó del cáncer. ¿Ustedes creen que yo tengo tiempo para esas estupideces? Obviamente. Yo estoy concentrado en otra cosa, por Dios. Estoy concentrado en aprender la palabra, estoy concentrado en enseñar la palabra, llevar personas a los pies de Cristo, que voy a estar en estas tonterías. Pero la verdad es que mucha gente le gusta desperdiciar la vida que Dios nos ha dado. Nos peleamos con el vecino, con el de arriba, con el de abajo, con el costado, con el tío, con el primo, con el pariente, porque no me gusta, porque me dijo, porque no me dijo, porque se sentó, porque no me sentó. Y entonces desperdiciamos nuestra vida, ¿no? Y entonces la Biblia habla de plenitud de vida. Cuando le preguntaron, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso se llama plenitud de vida. De eso estamos hablando. Estamos hablando de plenitud de vida plus eterno. Eso es vida eterna. Vida desde que nacemos hasta la eternidad. Y la tercera es la vida eterna. La vida eterna, o sea, la vida eterna es desde el momento en que conocemos al Señor, que deberíamos experimentar esa vida eterna. Desde el momento en que conocemos al Señor, que deberíamos experimentar esa plenitud de vida, que no va a terminar. Entonces, por eso se llama vida eterna. Por eso, el que cree, recibe la vida eterna. La vida eterna no solamente tiene que ver con después de la muerte, porque mucha gente está hablando de vida eterna, cuando yo me muera, empieza la vida eterna. No, la vida eterna debe empezar ahora. Lamentablemente la gente no lo hace. A mí me ha impresionado mucho, la gente me ha escrito por esto de los devocionales, del tiempo a solas con Dios. Gente que me escribe, me está escribiendo de todas partes, ¿no? Pero gente que me escribe y me dice, por ejemplo, ay, es increíble descubrir la palabra. Porque con las preguntas, Sí, pues a veces la gente lee la Biblia y no sabe sacar enseñanza. Y entonces con esto la gente se está animando tanto, y eso debería ser desde un principio. Dejamos la palabra de Dios, no disfrutamos del tiempo con Dios, y lamentablemente pues... ¿Ah? Eso es lo que Yo le compartí a una amiga en Lima esto del tiempo con Dios, y me contesta y me dice, pero ¿cómo? Los cristianos no solamente tienen que hacer vida devocional 40 días, el cristiano tiene que hacer vida devocional siempre. Claro.
Es cierto, le digo, es cierto, pero en muchos casos en la vida devocional se debilita, decae, se vuelve rutinaria, se vuelve un rito vacío que solamente por cumplirle es un pedacito, horas, amén, Señor, aleluya, ya está. Es una renovación, una oportunidad para profundizar, porque a mí me pareció raro que solamente en tu iglesia estén haciendo devocional 40 días. No, pero debería ser 365 días, pues. Sí, pues, pero no le dije, esa es una forma de, como un entrenamiento intensivo, una cosa intensiva para de ahí continuar. Un librito, pues, pastor, de 365 días porque claro. Las preguntitas son ahí. La carnecita, Bien. Entonces ahora entendemos, ahora comprendemos Juan 3:16, ¿no es cierto? Así es. Y sabemos entonces por qué lo único que podemos hacer es creer, porque al momento de creer nos apropiamos de todo lo que Cristo hizo en la cruz. Y ya está. Claro. Ya está. Vamos a terminar este capítulo, versículos 19 y 20. ¿Leo? Por favor. Bueno. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, mas para que sus obras no sean reprendidas. Muy bien. Entonces, en estos dos versículos finales, lo único que hace Jesucristo es explicarnos, ¿no? Aclararnos qué es la condenación. Esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muy bien. Entonces, la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿no es cierto? Y como Dios es amor, te concede tu petición. Si tú amas más las tinieblas, tómala. Te deja que esté. Toma, las tienes todas tuyas, son todas tuyas. Ahí está. Amas tú las tinieblas y no amas la luz, perfecto. Entonces, tómalas, son tuyas. Por eso es que en Romanos capítulo 1 dice que los hombres fueron entregados por Dios a sus pasiones. Porque los hombres querían, vamos a leer Romanos capítulo 1. ¿Sí? Versículo 21. Leo. No, yo voy a leer. Usted. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es para las personas que dicen que en la Biblia no se habla de
Homosexuales. de homosexuales. Ese es el versículo donde Hay varios, se ¿no? habla de los homosexuales. El versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 veces menciona, Los versículo entregó. 24, Dios los entregó. Versículo 26, Dios los entregó. Y versículo 28, Dios los entregó. Es decir, cuando tú, la condenación, dice la condenación, amas las tinieblas más que la luz, Quédate. entonces Dios Dios te la regala. Dios es un caballero. Tómala, tú quieres las tinieblas, tómalas. Por eso es que la condenación tampoco es cuando te mueres. De la Ya estás empezando a vivirla. ¿No? Casos donde la gente, lejos de Dios, destruye sus propias vidas. El otro día estaba leyendo la cantidad de hijos que tienen que recibir tratamiento porque los padres o se divorcian, o el padre es maltratador, o sea, toda la podredumbre que se está dando hoy en día es por eso. Entonces la condenación no es que empieza al final, la condenación ya empieza a vivir, la estás sembrando desde ahora. ¿Ok? Una última pregunta, y con esto terminamos. ¿Qué pasó con Nicodemo? Cierto. Nicodemo estuvo ahí, él se convirtió, ¿no? Nicodemo. No hay un texto específico que diga, Pero al pero final, cuando estaban en la cruz, ¿no estaba Nicodemo por ahí? Juan capítulo 7, ¿Por dónde apareció Nicodemo? Juan 7, 45 al 52. Y a mí el que me parece súper curioso es el José de Arimatea, ¿no? Él fue el que le prestó la tumba. Nunca se le escuchó ni antes ni después. Apareció ese día nomás y Le prestó su tumba y nunca más. Pero su nombre pasó a la historia. Sí. Le cedió su tumba al Señor y su nombre pasó a la historia. Pero igual lo enterraron ahí porque ya Jesús se salió. En Juan capítulo 7 aparece Nicodemo, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Está hablando de Jesús. Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿que también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. La primera es esta escena donde él aparentemente está defendiendo a Jesús, está diciendo, ¿por qué lo juzgamos sin haberlo escuchado? Y el otro pasaje donde aparece es en Juan capítulo 19. Juan 19, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, Yo sin saber. pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. O sea que si se convirtió, pues. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar. Él ayudó a sepultar. Él ayudó a sepultarlo. Oh, increíble. Este es Nicodemo. Increíble, que imagínate qué tal vida transformada, ¿no? Y seguramente que Nicodemo se acercó al Señor porque
había escuchado cosas y él tenía mucha curiosidad de saber, Claro. pero tuvo vergüenza de hacerlo abiertamente y vino así a escondiditas, ¿no? Pero eso, aún así Dios lo tomó en cuenta y le Yo creo que permitió. Pues no Yo se creo que dice sí. ahí, ¿no? No se dice, pero el hecho que esté ahí el hecho de cerca, defenderlo, ¿no? el hecho de traer las especies aromáticas. Claro, ya. Lo que pasa es que algunos tenían más el carácter como de Pedro, que era confrontacional, ¿no? Claro. O Pablo, ¿no? Pero otros, imagino que han sido, pues, eran más tímidos, eran más temerosos y es interesante porque si bien es cierto hablamos de temerosos o hablamos de tímidos, todos los discípulos han abandonado. Todos fueron, pues, Juan el único, ¿no? Pero José, Arimatea y Nicodemo están ahí. O sea, todos abandonaron, pero ellos se quedaron. Pero José Arimatea vivió en secreto, o sea, lo hicieron en secreto. Quizás también los otros discípulos eran más conocidos, ¿no? Los identificaban más con Jesús que a ellos. Y Nicodemo, ¿no? Y el otro no tanto. Claro. Bueno, pues, vamos a orar. Así es. Señor, gracias por esta noche, por este estudio. Gracias por tu palabra y por tu enseñanza. Danos la sabiduría para llevar este mensaje a otros, para que el mundo entienda cuál es su situación delante de ti, cuál es la solución que Dios proveyó y que la única alternativa es apropiarnos de la obra de Cristo por un paso de fe, creer en ti. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.